23 le damos la bienvenida a Gustavo Córdoba, que es analista político y director de Subán Córdoba y Asociados, para hablar acerca de algunos estudios que hizo la consultora con respecto al pensamiento un poco de los argentinos. Primero, Gustavo, gracias por atendernos. Acá Nora Brioso, todo el equipo del Ventura Show, estamos saludando. ¿Cómo va? Nora, qué placer, muy buenas tardes, gracias por la Igualmente, llamada. no, por favor. Bueno, estaba viendo algunos de los estudios. Uno tiene que ver con que 9 de cada 10 argentinos consideran que el aumento de la pobreza del 44 al 54 en los primeros meses de gobierno del Milei es el mayor problema de este gobierno. ¿Es así? Sí, claro, pero además esa pregunta tiene un doble propósito. Ordenar de mayor a menor gravedad distintos temas, son 12 que le propusimos a las personas que respondieron a esta encuesta, Ujú. para ubicar en términos de gravedad el escándalo de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Sí. Porque si uno se guía por la exposición mediática, bueno, uno debería concluir que es el tema más grave por el cual está atravesando la Argentina en este momento. Y la verdad es que está en el puesto número 11 en el ranking, con Ah, 10 temas por delante, wow. que de alguna manera lo que dice la gente con esto, Nora, es que hay otros temas prioritarios en la agenda. Que el tema de Alberto y Fabiola es grave, o muy grave, pero hay otros temas que también son tanto o más graves que el de Fabiola. Por ejemplo, este que vos dijiste, el principal, que tiene casi un 93% de gravedad para los que nos respondieron la encuesta, que tiene que ver con esta idea de el aumento de la pobreza, del Ujú. 44 al 54%. Digo, es un escándalo que en un país cualquiera la pobreza suba 10 puntos, ¿no? De una medición a la otra. Claro. En segundo lugar, el aumento de la desocupación. Fíjate, son dos temas vinculados con la economía que de algún modo reflejan, hicimos una pregunta, que si el gobierno estaba usando el tema de Alberto y Fabiola para que no se hable de la crisis económica y el crecimiento de la pobreza. Y un Sí. 60,5 estuvo de acuerdo. Fíjate que el dato de los que están en desacuerdo, un 33%, cuando vamos a aquellas personas que dijeron haber votado a Milei en segunda vuelta, uno de cada cuatro también creen que Milei está usando este tema para desviar la atención y no hablar de la economía, ¿no? Claro, porque muchos se preguntan, ¿por qué sale este tema ahora? Si en realidad tenía que ver con tapar algo económico, incluso también, no sé ustedes según el estudio y lo que sentían en la gente, mucha gente también decía, bueno, también puede ser por tapar el caso Loan para que no se sepa la verdad, pero la gente intuye o siente que es más por el tema económico. Sí, déjame decirte que los gobiernos tienen legitimidad para tratar de conquistar la agenda de discusión de cada día. Sí, Claro que la tienen. sí. El dilema que tienen los gobiernos es que muchas veces la ganan la discusión y otras veces no. Y creo que este es uno de esos casos en donde la sociedad le está diciendo al gobierno que hay otros temas graves o más graves que el de Fabiola y Alberto, porque además el gobierno en esto creo que pecó de inocencia, porque el presidente Milei no es el personaje político indicado para pararse desde una postura ética a criticar la violencia de género del anterior presidente. Digo, el mismo Milei que ejerce un discurso violento, al menos para el 64% de los que hemos consultado, Milei tiene discurso violento, Mm. pero no podemos dejar de obviar que Milei también es misógino, ¿no? Lo ha demostrado con el ataque a tantas periodistas mujeres, sobre todo el episodio que tuvo en Salta en la campaña electoral. Claro, desde la Entonces, campaña a su presidencia fue mutando un poco su discurso, ¿no? En eso fue cambiando. sí, fue ampliando el rango también de la discusión, incorporó periodistas hombres o también a toda la clase Bueno, política, en a todos estos los días es diputados. Longobardi, Pañi, bueno, son unos cuantos, Bueno, son unos cuantos entonces, periodistas. en clave de discurso violento, me parece que Milei no está parado en el lugar mejor para aprovechar este derrape, por decirlo de alguna manera, de Alberto Fernández. Entonces, este es un tema que creo que tiene una duración relativa, ¿no? En Ujú. términos de opinión pública, me parece que el Claro, porque gobierno... muchos pensaban, eh, bueno, este es el fin del kirchnerismo o es el fin del peronismo o el tema de Alberto Fernández golpea a toda la clase política más allá de sus ideologías. Hay como varias aristas, ¿no? Para repensar. Mirá, nosotros preguntamos, y siempre lo hacemos con preguntas de acuerdo o desacuerdo. En todas las fuerzas políticas hay casos de violencia de género, Sí. 70% nos dijo que sí, estuvo de acuerdo. Preguntamos en relación a la cobertura de los medios de comunicación si el trato que le dieron al caso de Fernández y Fabiola Yáñez
lo han tratado de manera responsable, 34%, o de manera irresponsable, 52%. Ah, mira. Fíjate qué datos. Sí. No obstante, creo que una buena ha sido el reconocimiento por parte de casi un 64% de que la línea 144, más allá de el desmantelamiento o la baja presupuestaria o que le han sacado empleados, 64% creen que la línea 144 es una muy buena herramienta de contención y de ayuda a las personas que están en situación de violencia de género. No solamente funciona bien, sino que también creció el número de llamados y de asistencia después de visibilizar el caso de Fabiola. Digo, más allá de lo que suceda, también sirvió para que muchas mujeres se animaran a hacer la denuncia, ¿no? Por supuesto, esa visibilización, hay que decirlo, es un buen reflejo, sobre todo de las mujeres. Preguntamos lo que vos decías recién, si el caso Fabiola, Alberto Fernández, afecta a todo el peronismo y el kirchnerismo. Un 50% nos dijo que sí, un 38% nos dijo que no, pero no nos quedamos conformes, sino que buscamos al voto núcleo duro del peronismo, que para nosotros es el votante de masa en primera vuelta, y le preguntamos, o tiramos una frase para que nos diga de nuevo acuerdo o desacuerdo. Votaba al peronismo y por el escándalo de Fabiola y Alberto voy a dejar de hacerlo. Solo un 4% nos dijo que iba a dejar de votar al peronismo. Claro, por este tema. No incide en este tema, no lo ven como algo que es del peronismo, sino de la persona. Bueno, entonces vamos a decir, lo más importante para la gente, o sea, lo que más preocupa, lo de más gravedad, es el tema pobreza. Tema económico, claro, la desocupación, el aumento de la pobreza, los salarios que no alcanzan, pero mira, déjame una última con el tema del peronismo. Dale, dale. Porque de alguna manera esto nosotros lo vemos también en el análisis como una oportunidad para el peronismo y planteamos una frase, sí, el peronismo debe renovarse y debe expulsar a los violentos. Fíjate qué interesante, uno de los puntos más altos de la encuesta nos da un 76,4% de acuerdo, solamente un 7% en desacuerdo. Y esto creo que es una oportunidad porque el peronismo está atravesado de un montón de contradicciones, pero de alguna manera el peronismo tiene que empezar a preguntarse o repreguntarse a quiénes representa, o cuál es el rol de la justicia social que tanto declaman, ¿no?, en este momento, o cuál es la mejor manera de ejercerla, cuáles son las políticas públicas de calidad que le gustaría proponerle a los argentinos. Además, erradicar la violencia interna tiene que ir acompañada también de un proceso de modernización, porque mirá, hay un dato, Nora, Milei les ganó las elecciones sin tener un partido político, sin tener dirigentes nacionales, sin tener estructuras territoriales en las provincias. Claro. ¿Está? Sí. Entonces, ¿qué hace la política tradicional al respecto? Sigue mirando las redes sociales como si las entendiera, pero en realidad sabemos que no. Entonces, esa modernización de la política, del peronismo incluso como principal fuerza opositora, yo la veo como algo que deben hacer sí o sí. Claro, como si una no, oportunidad. Tenemos Milei para rato. Claro, si no, bueno, queda esta forma de gobierno, pero me parece que es una gran oportunidad. Bueno, vienen las noticias. Muchísimas gracias, Gustavo, por compartir la información y este estudio que han realizado con la gente. Súper interesante, súper interesante. Muchísimas gracias. Agradecido, Nora. Hasta luego. Era Gustavo Córdoba, analista político y director de Subban Córdoba y Asociados, contándonos que para el 90% de los argentinos la pobreza es el mayor problema del era Milei y el 60% afirma que el caso Alberto Fernández es usado por el gobierno para tapar la crisis económica. 19:30.